Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad sigue En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas, hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar evidentemente en España y a desencadenar el... Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa de mi canal Sector 9 de televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia la cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En este temario hablaremos de qué fue la Stasi, el servicio secreto más hermético, cruel y eficaz de la Guerra Fría. Sobre él hemos de contar que el Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido por su abreviatura Stasi, fue el órgano de inteligencia de la extinta República Democrática Alemania, RDA. Fue creado el 8 de febrero de 1950 y centraba sus operaciones en la capital, Berlín Oriental, donde tenía un extenso complejo en Lichtenberg y otros menores dispersos por la ciudad. La Stasi fue reconocida en general como uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo. Fue disuelta en 1990, unos meses después de la caída fundada el 8 de febrero de 1950. Se inspiró siguiendo como modelo al Comité para la Seguridad del Estado, KGB, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del cual tomó el nombre. Los soviéticos la terminaron considerando como uno de sus socios más leales y efectivos. Después, esto ocurrió después de la caída del muro de Berlín, es cuando desapareció la Stasi. La colaboración entre la Stasi y el KGB soviético fue muy estrecha. El KGB tenía funcionarios de enlace con sus propias oficinas en las 8 direcciones principales de la Stasi, a las que invitó para establecer bases de operaciones en Moscú y Leningrado. La Stasi, el servicio secreto más eficaz del bloque comunista, eso es lo que se decía. En enero de 1990, 2 meses después, como hemos dicho, de la caída del muro de Berlín, los ciudadanos de la extinta República Democrática Alemania asaltaron la sede del Ministerio de Seguridad del Estado, donde agentes de la Stasi destruyeron a destajo miles de documentos incriminatorios. Durante 40 años, el pueblo había sufrido a manos de su policía política vigilancias masivas, detenciones arbitrarias, represión, torturas y terror. Gracias a esta intervención popular, millones de informes y expedientes se salvaron de las destructoras de papel. Desde entonces, la Alemania reunificada se propuso destapar toda la verdad sobre la Stasi y las vidas que destrozó. Podemos decir que la Stasi era dictadura, control y terror. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 2 estados, la República Democrática de Alemania siguió el ejemplo del hermano mayor soviético. El régimen instaló el comunismo, pero hasta 1961, cuando se levantó el muro, los alemanes circulaban libremente a ambos lados de la ciudad de Berlín.
Para los ciudadanos de la Alemania del Este, las posibilidades que se les abrían a sus vecinos occidentales eran inalcanzables. Cuando pasabas a Berlín Occidental, veías la vida en color y al mismo tiempo nos hacían ver algo que no iba bien en la República Democrática Alemana. Las cartillas de racionamiento, los discursos grandilocuentes y la propaganda contaban cada día con menos apoyo entre el pueblo. El régimen se vio amenazado y en 1950 creó el aparato de control y represión más eficaz del bloque comunista. La Stasi comenzaba aquí un camino aterrador contra su propio pueblo. Se dice que aprendimos los entresijos del oficio, como poner escuchas, cómo interrogar a la gente y cómo tratar a los informantes, sobre lo que me manifestaba un agente de la Stasi. Con casi 100.000 agentes, la Stasi iba muy por delante de la temida KGB. Su máximo objetivo era controlar a todos los ciudadanos ante la más mínima sospecha de lo que llamaban la desviación de la norma socialista, que consistía en represión, intimidación y terror para mantener en el poder al régimen. Aprendimos los entresijos del oficio, cómo poner escuchas, cómo interrogar a la gente, aprendimos a tratar a los informadores. Esto es lo que manifiesta este exagente de la Stasi. La Stasi contaba con unos 170.000 espías que reclutaban entre la población, los llamados informadores no oficiales. Ojo, no oficiales. Podían ser familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Cuando quedábamos con amigos y hablábamos con ellos de política y forma crítica, sabíamos que en cualquier momento nos podían delatar, confiesa Alex. Y añade que se podía sentir la presencia de la Stasi en el día a día. La Stasi pretendía intimidad. Para la Stasi los límites no existían. Con tan solo 15 años, Angela McQuarrie fue reclutada para espiar a sus compañeros de clase, con solo 15 años. Esta mujer manifestó que hice lo que me dijeron que hiciera, comenta hoy, confundida, mientras se debate entre aquellos que la consideran una traidora o los que creen que fue una víctima más de la Stasi. Se podría sentir la presencia de la Stasi en el día a día. La Stasi pretendía intimidar. Lo que estaba claro es que las vigilancias masivas habían comenzado. Aquí están las pruebas, clamaba en un vídeo de los años 90 uno de los ciudadanos que entraron en el Ministerio de Seguridad del Estado 2 meses después de caer el muro. Dentro de ese Ministerio de Seguridad del Estado se encontraban 16.000 bolsas de papel llenas de secretos. Los archivos de la Stasi ocupan más de 110 kilómetros de estanterías, 41 millones de tarjetas de registro, casi 1,5 millones de fotografías, numerosos informes de grabaciones y audios que los ciudadanos salvaron de las destructoras de papel que la Stasi había puesto en marcha. Ahora se empiezan a conocer nuevos datos sobre los siniestros métodos empleados por la policía secreta de la Alemania comunista contra sus propios ciudadanos. Aparte de la vigilancia, la manipulación, la represión, los encarcelamientos y las torturas hasta ahora conocidas, la policía política planificó campos de concentración que permitían encerrar hasta 80.000 opositores en 24 horas. Y se pusieron en marcha métodos de terror psicológico diseñados para aislar y destruir la personalidad sin usar la violencia. El objetivo era desacreditar al individuo dentro de su grupo. Esto lo explica Bernd Roth. Y es lo que hicieron por la mayoría de los que eran sospechosos. Ese miembro del que hemos hablado era de un movimiento de disidentes, fue aislado de su grupo difundiendo información falsa sobre él. Durante casi 3 décadas sus amigos le dieron la espalda y ahora ha podido reconciliarse con ellos gracias a la reconstrucción de su expediente. Sin duda se seguirían revelando secretos de la Stasi en las 16.000 bolsas que guardan 600 millones de pedazos de papel rasgados a mano y que aún quedan por restaurar a día de hoy. De la reconstrucción manual se ha pasado a la tecnología más actual que está agilizando y digitalizando el proceso. Claro, se trata de reparar y reevaluar la historia para no reincidir. La restauración ha sido imparable, aunque algunos de los exoficiales de la Stasi hayan tardado casi 30 años en romper su silencio y confirmar los abusos que cometieron con sus compatriotas. Así es como esos pseudocomunistas querían acabar con nosotros, decía. Víctimas como Manfred Springer, detenido en 1964, cuando huía de la Alemania del Este y que fue torturado y obligado a trabajos forzados. Así es como esos pseudos comunistas, repito, querían acabar con nosotros. Asegura en la actualidad, lleno de rabia y de dolor. Para mitigar su estrés postraumático, como el de tantas otras personas que sufrieron el yugo de la Stasi,
La Alemania reunificada se propuso descubrir toda la verdad sobre el mayor y más eficaz servicio secreto de la órbita comunista y las vidas que estos son. Podemos continuar diciendo que la Stasi es el implacable sistema de inteligencia de la Alemania comunista. De la policía secreta de la República Democrática de Alemania hay, como no, un repaso por la aparición de este temible servicio de inteligencia de origen soviético en libros, películas y series, como no. Camaradas, debemos saberlo todo, ese era su eslogan. Esa era la premisa que señaló a sus miembros una de las cabezas del temible Ministerio para la Seguridad del Estado, la Stasi, el órgano de inteligencia de la República Democrática, como vamos diciendo. De manera secreta y siempre con la intención de investigar a disidentes y controlar a la población, funcionó por casi 40 años y con el paso de los años se convirtió en uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, con miles de agentes entre oficiales y extraoficiales. Para reflexionar sobre el poder y el accionar de este organismo en medio de aquella Alemania dividida, que también se puede observar en numerosos libros y, como hemos dicho, películas y hasta varias series. La función de la policía secreta de la República Democrática de Alemania era vigilar e intimidar. Separada en 5 secciones: juventud, turismo, cultura, iglesia y deporte. La exhibición da cuenta del control de la vida cotidiana a la población ejercida por la Stasi, que entre otras cosas espiaba, registraba con cámara y fotografiaba a quienes establecía como posibles peligros para el régimen que imperaba en la Alemania Oriental. Hemos de decir también que la Stasi alemana contó con Vladimir Putin como espía y hasta vigiló al Papa Benedicto XVI. Entre 1950 y 1990, la temible agencia de inteligencia de Alemania Oriental vigiló, persiguió y encarceló a miles de ciudadanos germanos. Se infiltró del otro lado del muro y tejió lazos muy estrechos con la KGB. La sigla Stasi, aún sin ser tan popular como la ex-KGB, la MI5 o la Gestapo, ha generado imaginarios, ficciones, investigaciones y ensayos, por la magnitud que tuvo por sus evidentes pretensiones de ser la red de espionaje más grande del mundo. Sin embargo, su tremendo poderío se enfocó prioritariamente en espiar a los vecinos que vivían en su territorio y a los que estaban del otro lado del muro. Cuando ya era un recuerdo oscuro, en 1991, hubo casi 7 millones y medio de solicitudes de inspección de las actas del Ministerio para la Seguridad del Estado de la República Democrática de Alemania, es decir, de los expedientes secretos sobre la vida privada, orientación política y eventuales planes de fuga de los alemanes que vivían del lado oriental. Una imagen define claramente esta labor de archivo definitivo. Los informes, como hemos dicho, confeccionados durante 40 años de la República Democrática de Alemania, suman 111 kilómetros de extensión. Más de 400.000 solicitudes de acceso a las actas llegaron de muchos rincones de la ex República Federal Alemana, es decir, más de un 12%. También hubo pedidos desde el extranjero, llegaron 21.000 requerimientos de 100 países. El archivo del organismo de espías calcula en 6.000 el número total de colaboradores real de la Stasi en la República Federal Alemana. Después de 1990, la mitad de ellos fueron juzgados por espionaje y 63 condenados a prisión. Hemos de recordar que la Stasi fue creada el 8 de febrero de 1950 y se erigió en un extenso complejo en Liefeld, en Alemania Oriental, y en algunas oficinas dispersas por la ciudad. Estaba inspirada en el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se convirtieron en socios leales y de alto profesionalismo de los soviéticos. El primer director de la Stasi fue Wilhelm Zeisser y en 1957 asumió acaso su jefe más emblemático, Markus Wolf. Markus Wolf fue un espía admirado y temido que infiltró agentes en los círculos políticos, gubernamentales y empresariales de la República Federal de Alemania, digamos la otra Alemania. El escándalo mayor fue el de haber infiltrado al topo Günther Wilhelm, que era el entorno de canciller de la República Federal Alemana, Willy Brandt. En 1986, Wolf se jubiló. Esa colaboración entre servicios de inteligencia comunistas se evidenció en 2018, cuando el diario alemán Bild publicó la imagen del carnet que acreditaba hasta 1990 al actual presidente ruso Vladimir Putin como agente de los servicios secretos de la República Democrática de Alemania. Sí, el mismísimo Vladimir Putin. En estos años, Putin se encontraba en Dresde
en el este de Alemania como oficial de la KGB. Según el director del archivo de la Stasi, Konrad Zellner, el carnet le permitía a Putin entrar sin problemas a las dependencias de la Stasi y reclutar informantes sin identificarse como agente del KGB. Putin, por aquel entonces, no era conocido, claro. El Papa Benedicto XVI, en 2006, estuvo bajo la vigilancia de la Stasi. También se supo que uno de los espiados, más allá de sus fronteras, fue el futuro Papa Benedicto XVI, por ser uno de los críticos más peligrosos del comunismo. Lo espiaron en su vida durante los años 70 y 80. La amistad del entonces cardenal con el Papa Juan Pablo II, a que los polacos contemporáneos en gran medida le han dado crédito de haber inspirado valor para enfrentarse al comunismo, era considerada por la Stasi como particularmente peligrosa. En 1990, poco después de la caída del muro, la sede de los espías fue atacado por manifestantes. Las oficinas fueron desmanteladas de inmediato y su mobiliario salió a la venta a través de la compañía de ferrocarriles federales. La nueva dependencia recibió el largo nombre de Comisionado Federal de la Documentación del Servicio Secreto del Estado de la antigua República Democrática Alemana, también conocido como Oficina de Documentos de la Stasi. Los fondos documentales se encuentran en una oficina central que está situada en Berlín y en 13 oficinas regionales en donde se regula su uso y su accesibilidad. El archivo documental también incluye documentos y documentación de otras organizaciones de persecución política como la Policía Política K5 y la Oficina de Seguridad Nacional de la República Democrática Alemana, organismo que sucedió al Ministerio de Seguridad del Estado. En agosto de 2006, Alemania decidió ahondar en el pasado anterior a la unificación, entonces se anunció a los diputados de la República Federal Alemana que trabajaron o recibieron atenciones de la Stasi en los años 70. En total, 43 de los 496 miembros del Congreso de Alemania Occidental, elegidos en 1969, habían sido influenciados por la Stasi. Un 10% estaba a sueldo de la República Democrática Alemana. Curiosamente, esos archivos habían ido a parar a Estados Unidos cuando cayó el muro. En 2003 le devolvieron los archivos a Alemania y le hicieron el favor, entrecomillándolo un poco, de copiarlos en 381 CD-ROMs. El papel de la Stasi ha sido tan particular en el campo real del espionaje que generó innumerables narraciones documentales y obras de ficción, como hemos dicho, en cine y literatura. Hasta Alfred Hitchcock tomó el tema en la película protagonizada por Paul Newman y Julie Andrews, Cortina Rasgado. Hubo otro memorable como Barbara Christian Petzold, El puente de los espías, de Steven Spielberg, y otras más películas de la época, basadas en la época, que tuvieron como fondo la opresión de la República Democrática Alemana y las intrigas de la época. Pero lo que refleja de modo impactante el mundo del espionaje llevado a cabo como la más ordinaria tarea burocrática fue la vida de los otros de la película que ganó los mejor película extranjera en 2006. El jefe de espionaje germano, oriental Marco Polo, en 2003, cuando presentó su libro Exploradores en el Oeste. Dos escritores representan las antípodas de su posicionamiento frente al organismo de inteligencia. La escritora Christina Wolf estuvo relacionada a punto de haber sido informante de la Stasi. Ella lo admitió en los años 90. Por otro lado, el Nobel de Literatura, Günter Grass, se opuso públicamente a la construcción del muro en 1961. Escribió cartas públicas enérgicas quejándose que la Stasi decidió montar una vigilancia necesaria por provocación, expresando en el primer expediente que los espías abrieron sobre Grass. El seguimiento continuó durante casi 30 años. El periodista Kai Schluger analizó las 700 hojas del expediente de Grass en los archivos de la Stasi, contando las menciones a Grass en otros expedientes. El nombre del escritor aparece en 2.300 páginas. El escritor volvió a ser noticia en 2007, publicó sus memorias y allí contó cómo que a los 17 años había integrado la Waffen-SS, la terrorífica agrupación nazi. Para un régimen autoritario como este, que ni siquiera permitía a sus ciudadanos moverse libremente por el país, ni mucho menos irse, era prioritario erradicar cualquier forma de oposición. La Stasi desarrolló una densa red de vigilancia destinada a detectar posibles focos de resistencia y a desactivarlos a través de múltiples mecanismos, algunos sutiles, otros más brutales.
La Stasi usaba a menudo un método que era realmente diabólico. Se llamaba Zersetzung y se describe en otra pauta. La palabra es difícil de traducir porque significa originalmente biodegradación, pero en realidad es una descripción bastante precisa. El objetivo era destruir secretamente la confianza en sí misma de la gente, por ejemplo, dañando su reputación, organizando fracasos en el trabajo y destruyendo sus relaciones personales, o sea, una tortura psicológica llevada al máximo. Teniendo esto en cuenta, Alemania Oriental era una dictadura muy moderna. La Stasi no intentó arrestar a todos los disidentes, prefería paralizarlos y podía hacerlo porque tenía acceso a tanta información personal y a tantas instituciones. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal YouTube. Vuestro paciente, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.